para mí, de decir, ok, sí, a ver, yo sigo viva, como que es mi vida la que continúa, ¿verdad? Pueden morirse, digamos, y puede ser muy doloroso, pero al final como que soy yo la que sigo viva. Yo soy mi hogar, yo misma. Yo sé que puedo tener a mis personas y que son importantísimas para mí también, pero a la vez es como eso, entender que sí, si va a llegar la muerte va a llegar, y si llega de otras personas es una la que queda aquí. Priscila Campos Aguilar nació en Costa Rica. Es una mujer joven, es profesora y le encanta el teatro. La historia de hoy es suya y nos lleva a una empecinada y muchas veces dolorosa búsqueda por entender la muerte y por vivir a pesar de ella. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Acto primero, escena 1, antes de la muerte. Si la vida de Priscila fuera una obra de teatro, aquí comenzaría el primer acto, desde su nacimiento hasta los 10 años, y la escena, esta escena de su primera infancia, tendría lugar en 3 espacios: San Pedro Sula en Honduras, Miami en Estados Unidos y sobre todo la localidad de Atillo en San José, Costa Rica. En este último nació y creció como la primera hija de una pareja joven, una familia trabajadora de bajos recursos que empezaba a buscar cómo sostenerse. En esa búsqueda, poco después de que Priscila naciera, su padre decidió emigrar a los Estados Unidos a buscar un sustento. Inicialmente se fue solo, iba y venía por temporadas cortas a visitarla a ella y a su madre, y de todo eso solo recuerda extrañarlo y esperarlo con ansias cada vez que volvía. Luego él se fue a Honduras, y allá llegaron Priscila y su madre. Pasaron una temporada y después los 3 fueron a Estados Unidos otra vez, donde apenas estuvieron unos pocos meses y sus recuerdos de ese pedacito de tiempo son escasos pero muy luminosos. Yo me acuerdo, lo que más recuerdo fue como algunas veces que me fueron a visitar algunos tíos de Costa Rica y me llevaron a Disney. Entonces era esto de yo tener otra como narrativa en mi cabeza como niña, ¿verdad? De estar ahí viendo a Mickey, viendo a Minnie, viendo como esta otra realidad. Y sí recuerdo mucho que en ese momento como fuimos ahí fue porque estaba mi tío, un tío paterno con su esposa, que yo la quería muchísimo, que era una cubana estadounidense, y era como pasar ahí un poco con ellos, como este cuido también. Ellos tenían una hija también, Josie, primita mía. Josie, esa primita, era un poco menor que Priscila, así que en su memoria eran 2 niñas pequeñas, inocentes de la realidad, viviendo por un tiempo muy corto esa fantasía de Disney. Por otro lado, de su estadía en Honduras, en San Pedro Sula, también tiene muy pocos recuerdos, y son sobre todo recuerdos de la situación social compleja que se vivía allí. Mi papá siempre cuenta que una vez íbamos para el kinder, para mi kinder, y en eso habían matado a alguien en la calle. Entonces la calle estaba cerrada porque habían matado a alguien en media calle, y que pues mis papás se volvieron, no me dejaron en el kinder, y que igual yo preguntaba, bueno, pero ¿por qué no ir al kinder, verdad? Y entonces después de varios eventos así, pues decidieron ya devolverse a Costa Rica y establecerse, ¿verdad? Acá, de nuevo. Volvieron a Costa Rica por la situación de Honduras, pero también porque la madre de Priscila quedó embarazada de su segundo hijo, y al poco tiempo de llegar al país nació su hermano, 4 años menor que ella. Su padre trabajaba y su madre se encargó de criar a los niños, pero luego de un tiempo consiguió también un trabajo. 6 personas en una casa, o sea, esa casa tenía 3 cuartos, entonces éramos una familia de 4 en uno de los cuartos, y vivía mi tía y mi prima y las 2 también, ¿verdad? Más o menos a sus 5 años, esa tía política cubana estadounidense, la madre de su primita Josie, sufrió un aneurisma y se murió repentinamente. Ese fue el primer encuentro que Priscila tuvo con la muerte, y lo recuerda vívidamente porque siente que fue en ese momento, tan pequeñita y tan inocente,
cuando comprendió por primera vez que un día cualquiera las personas pueden dejar de existir. Además, le aterraba pensarse en el espejo de su primita, tan pequeña y tan indefensa como ella, y que de pronto se había quedado sin mamá. Me acuerdo que yo pensaba mucho en la muerte a partir como de este evento. Como que fue como, las personas se pueden morir, ¿verdad? Como, y jóvenes, ella era joven. Entonces, me acuerdo que a veces yo me acostaba llorando, pensando como, ¿qué hago yo si se muere Nuri? Y estaba súper pequeñita, era muy triste, como, si se muere Nuri, ¿verdad? Mi tía abuela, y lloraba a veces pensando como, si se muere Nuri o si se muere tal. Entonces era como, ahora se puede morir cualquiera, ¿verdad? Fue como muy simbólico, como, se le murió la mamá a Josie, ¿verdad? Y luego se me murió a mí. Entonces era como, yo pensé que no me iba a pasar, yo pensé que no me iba a pasar, yo pensé que no me iba a pasar. Escena 2. Alguien que no se muere. Era de noche, estaban en la casa de su tía y Priscila podía sentir en el ambiente que algo había pasado. Me acuerdo que yo pregunté, ¿pero qué pasó? ¿Pasó algo con mi mamá? ¿Le pasó algo a mi mamá? Tal, como que fue como muy insistente. Y me acuerdo que fue, yo creo que fue mi tío materno, Sergio, que lo quiero muchísimo, y estaban como él y otra tía, una prima segunda, en la casa de mi tía, y a mí sí me dijeron como, bueno, es que su mamá, fue como algo que se le dice a una niña como su mamá, es que ya se fue al cielo o algo así, me dijo. Una muerte accidental y completamente inesperada había dejado a Priscila de 10 años y a su hermano de 6 sin madre. Los recuerdos que tiene son borrosos, estaba muy pequeña. Lo que está claro en su memoria es que al oír eso lloró muchísimo y que al poco tiempo su hermano se despertó preguntando dónde estaba su mamá. Mi hermano se levantó y preguntó por mi mamá, que mi hermano era muy pega con mi mamá. Le preguntó como, ¿y dónde está mamá? Y me acuerdo que yo como que para mí ese momento fue muy fuerte porque como que fue como, es que ya no está, como que fue como, pero luego sí como que mi papá, eso estuvo fuerte porque como que nada, justo como cosita por mi hermano, pero luego sí como que mi papá nos llevó a nosotros, hay un parque como muy grande en San José que se llama La Sabana, y ahí mi papá nos llevó y me acuerdo que como que eso fue un momento como muy importante. Ese parque fue el lugar que su padre eligió para hablar con sus 2 hijos sobre la muerte de su madre. Priscila sabía que su mamá había muerto, pero su hermano no. Su padre escogió un árbol y los hizo sentarse en su base, de tal forma que el ángulo de sus miradas los hacía ver cómo el árbol crecía desde la tierra y se iba hacia el cielo. Y mi papá ahí como que le dijo a mi hermano, como un poco como usando el árbol como metáfora, que nosotros seguíamos ahí, que seguíamos como los 3, pero que ya mi mamá no iba a estar y así. Y mi hermano, me acuerdo como, a mí en ese momento me acuerdo que sí me dolía muchísimo por mi mamá, pero a la vez como que me dolía mucho por mi hermano también, como de verlo como esto, mucho más pequeño. Mi hermano tenía 6 años y mi hermano se dormía tocándole un lunar a mi mamá. De su madre la vida le dio solo 10 años, y el vacío de su muerte no solo la dejó sintiéndose muy sola en el mundo, sino además con la sensación de que en esos años no alcanzaron las dos a construir los recuerdos que ella hubiera querido tener. Su madre la tuvo muy joven y en circunstancias muy difíciles, con escasez en un matrimonio en el que el padre no había sido una pareja ejemplar, con la presión de levantar 2 niños pequeños, estresada, malgeniada a veces y seguramente agotada siempre. Y Priscila no sabe muy bien por qué, tal vez porque se parecía mucho a ella, fue desde pequeña una niña rebelde, que no se callaba lo que pensaba y contestaba siempre que su madre la regañaba. Por eso siempre chocaron mucho. Por eso en su memoria de esos años con su madre lo que está más presente son los regaños y los castigos. Y era como un poco fuerte porque creo que muchas de las cosas que yo tengo como más vivas son como
como regaños o como cosas un poco más tristes, ¿no? Me cuesta asociar un poco como recuerdos tiernos o tan bonitos o así, como que los asocio tal vez como más con otras personas y un poco porque al final era como las formas en las que se me disciplinaba. A mí o sea, a mí me pegaron muchísimo. A mi hermano no, a mi prima tampoco. Entonces era eso, como al final todo estaba muy traspasado por violencias. De nuevo, pienso en las violencias en las que pudo haber estado expuesta mi mamá y este ciclo también como reproduciéndose, que a mí me pegaban, ¿verdad? Todo era como, sí, siempre con la violencia. Peleaban a veces tanto entre las dos que un día su madre, en medio de la ofuscación, le dijo a Priscila: si yo me muero un día, usted va a ser feliz. Y claro, Priscila no podía evitar pensar que efectivamente su mamá se había muerto, pero que ella, por supuesto, no fue feliz, que muy por el contrario le ha costado mucho, inmensamente, desde ese momento ser feliz. Acto segundo, escena 1, la primera grieta. No fue solo perder a su madre siendo apenas una niña. Todo lo que vino con eso fue también terriblemente duro para Priscila. Muy poco tiempo después de la muerte de su mamá, la relación entre ella y su padre se empezó a quebrar. Una grieta entre él y ella se fue haciendo cada vez más grande. Es que fue como particular porque mi papá se vinculó con una amiga de mi mamá, apenas se había muerto mi mamá, que eso generó muchas rupturas, tanto con mi familia materna como conmigo, como que para mí ahí fue como, uy. Y luego como que terminó esta relación y luego sí se vinculó como con esta otra persona por muchos años, que fue una relación como que a veces iba, venía, y ella asumió un papel que no le correspondía, ¿verdad? Y, o sea, como que mi papá quiso conseguir una figura de pareja como casi queriéndola acoplar a lo que él tenía con mi mamá y tener también como una figura materna también para sus hijos y que esta mujer pues lo quiso asumir en algún momento de las maneras más incorrectas. Priscila se hizo una preadolescente más rebelde aún de lo que fue de niña. No aceptaba, no tenía cómo que su padre quisiera reemplazar de un día para otro a su madre muerta. Todos pensaban que iba a perder el año en la escuela, pero muy por el contrario, ella se concentró más que antes en sus estudios, y en la casa empezó a poner unos límites y unas distancias que la fueron separando cada vez más de su padre y de esa mujer que él había traído. Me acuerdo yo poniendo música alta en mi cuarto, sí, siendo, o sea, ella me valía, no me importaba. O sea, de aquí no pasan ni usted ni mi papá tampoco, porque mi papá la trajo aquí. Entonces era como muchísima ira también, como, porque es que es también muy fuerte este rollo de género también, que al final es como, bueno, cuando enviuda a una mujer, me acuerdo yo, una compañera que era como mi mejor amiga de la escuela, a ella se le murió el papá y su mamá no tuvo más pareja nunca, ¿verdad? No sé si en años más adelante, y es como cómo se viven también estos otros como duelos, y mi papá no pudo esperar ni un mes. Fueron tiempos muy duros para Priscila. La imagen de su padre se iba cayendo y empezó a llenarse de rabia. Rabia con la vida, la pregunta constante de por qué a mí, por qué mi mamá. Con el paso del tiempo se enteró además de que su padre le había sido infiel a su madre en algún momento, y eso claro que aumentó su enojo muchísimo. Yo nunca vi violencia, por ejemplo, nunca vi violencia como de explícita, digamos. Pero mi papá le fue infiel a mi mamá y yo me acuerdo eso sí, como mi mamá sufriendo por eso o de repente mi mamá yendo a dormir en el cuarto con nosotros, con mi hermano porque estaba como peleada con mi papá, esas cosas sí las recuerdo. Entonces totalmente traspasado por el machismo, traspasado por muchas otras violencias que aunque yo nunca vi violencia física, sí que habían violencias y era como también fue como destruir esta imagen de mi papá. Entonces como que para mí a ver, yo creo como que de los 10 años hasta los 24, yo estuve muy enojada con mi papá, como por eso, porque además a mí me daba mucha cólera y todavía me da, pero ahora lo gestiono de formas distintas.
el cómo trata a otras mujeres, el cómo es súper irresponsable. Escena 2. La muerte acompañándonos. Desde muy pequeña igual mi vida fue como, en realidad ha sido como muy marcada por muertes, ¿verdad? Después de que falleció su mamá, murió su abuela materna. Luego murieron su abuelo paterno de un infarto, su abuela paterna de cáncer y su tío abuelo, Jimmy, que siempre fue para ella como la figura del abuelito amoroso y cuidador. Muchas pérdidas, unas más dolorosas que otras por la cercanía que tenía con cada uno, pero claro, después de su madre ya nada podía doler más. Creció acompañada por su prima y sus amigas de la escuela, por la tía materna, dueña de la casa en que vivían, y por Nuri, su tía abuela, a quien ama profundamente. Pero tal vez donde más encontró refugio por años fue en la música, en esas melodías y en esas letras que la hacían sentir que toda esa tristeza que a veces la ahogaba no era solo suya, que otras personas en el mundo también sabían del dolor. Mi prima, que igual es como mi hermana, ¿verdad? También era ir con ella a festivales de música a los 13 años, ¿verdad? Yo igual como eso, teniendo mi grabadora, mis espacios, Entonces creo que sí fue mucho como este acompañamiento, sí, porque sí que fueron momentos que aunque no tuve ningún diagnóstico, pero sí que yo pienso que fue momentos en donde yo estaba súper deprimida, ¿verdad? En donde, pues sí, lo pasaba muy mal, Claro. muy mal, y bueno, la música era como mi ¿Qué tipo de música encontraste? Linkin Park. Las letras de esas canciones igual eran como mi, mi refugio, 100%, ¿verdad? Y que es súper triste, yo ahora de repente como que de nuevo muchos años después lo veo, y me parece súper, como nostálgico y doloroso también, como por la misma niña, ¿verdad? Adolescente que escuchaba eso y pensar en que, bueno, que el vocalista se terminó suicidando, ¿verdad? Entonces es como súper fuerte también hacer ese repaso, pero también como lo importante que fue para mí como tener ese refugio, ¿verdad? De meterme a mi cuarto y poner la música alto en mi grabadora y Como estar... desahogarse. Sí, 100%. Acto tercero. Escena 1. Yo me quedo sola. Priscila terminó el colegio y estaba indecisa sobre qué carrera hacer. Sabía, eso sí, que quería estudiar en la Universidad de Costa Rica, la UCR, como lo había hecho su tía materna, que de alguna manera fue siempre su ejemplo a seguir. Se presentó y pasó para la carrera en promoción de la salud. Hizo 2 años y luego se fue 1 año a estudiar artes escénicas en la Universidad Nacional. Volvió luego a la UCR e intentó hacer ahí paralelamente las 2 carreras, pero después de un tiempo finalmente se decidió por promoción de la salud y fue esa la que terminó. Sin embargo, aunque no fue su elección definitiva profesionalmente, el teatro ha sido muy importante en su vida y recuerda más que cualquier otra una obra que montaron con su grupo de aquel tiempo, con la que incluso viajaron a México. Cuando estaba en la Nacional, estuve en una obra que además con todo esto que también menciono de este camino, o caminar con la muerte al lado, fue una obra súper importante para mí, que se llamaba Concierto para mi muerte. Entonces era una obra súper simbólica de construcción colectiva que yo hice el papel de una poetisa costarricense que era Eunice Odio, que también su camino fue como, su vida fue bastante trágica, se murió en una tina sola en su casa y la encontraron como a los 3 días, pues como súper fuerte, y entonces era este camino también de la muerte, ¿verdad? Pasando por 3 mujeres que unían Costa Rica y México, que era Eunice Odio, Frida Kahlo y Chabela Vargas, ¿verdad? Y demás, entonces fue también como súper permeado como por esta búsqueda también como más o menos queriendo hacer un poco las paces con la muerte, ¿verdad? Pero a la vez enojada también con la muerte. Pero ahora que no me llame nadie, que no quepo en la voz de nadie,
que no me llamen porque estoy bajando al fondo de mi pequeñez, a la raíz complacida de mi sombra. Más o menos a sus 24 años, ya estando en la universidad, la situación con su padre seguía insostenible. La grieta se había hecho cada vez más grande y la convivencia se volvió casi imposible. Ellos habían vivido en una casa propia por un tiempo, pero para ese momento estaban viviendo en casa de su tía materna. Esa tía siempre había estado muy de su lado, apoyándola y acompañándola, y siendo ella la dueña de la casa, Priscila se sentía más en su espacio, con más autoridad. Por eso llegó el momento de tomar una decisión y hacer un cambio radical en la relación con su padre. Me sentí un poco más como en mi casa, ¿verdad? Como en mi espacio y que podía tal vez reclamar un poco más de mi espacio. Y en ese momento fue igual, la relación estaba súper complicada y pues se fue él a vivir a otro lado y mi hermano entonces tomó la decisión como, bueno, no, entonces yo me voy a ir con Pa y bueno, yo dije, ok, yo me quedo sola. Y me quedé sola con mis 2 perritas. Se separó de su padre y de su hermano y se quedó sola con sus perritas, y fue en ese momento en que realmente comenzó un proceso de sanación para Priscila. Lo primero que tuvo que trabajar fue precisamente esa relación con su papá, para después ir a mirarse también en relación con su madre y de alguna manera aprender a nombrar de otras formas todo eso que había vivido. Empecé con otra psicóloga que fue de las más importantes en mi vida. Estuve como 3 años con ella. Con ella sané muchísimo la relación con mi papá. Era psicóloga, yo creo que tenía un enfoque como muy familiar también. Entender, o sea, poder ver, tal vez como verlo como persona que tiene muchas facetas. Como padre lo aprecio muchísimo y como hombre no lo tendría cerca. Dentro de todo esto, como viéndoles también como personas, como quienes fueron estos que me criaron, ¿verdad? Es muy fuerte porque al final yo todo este proceso lo voy haciendo como haciendo las paces con una persona que ya no está. Para sanar la relación con su papá tuvo que separar al hombre del padre, y no solo con él, con esa madre que solo tuvo 10 años, en una relación que no fue necesariamente armoniosa, con esa madre que se murió y que al morir se la dejó sola, también tuvo que hacer las paces, intentar comprender la mujer que posiblemente fue más allá de ser su mamá, sus circunstancias, sus dolores, todo eso que le ha ido permitiendo a Priscila un entendimiento de por qué su madre fue como fue. Mi mamá dejó su carrera también, ella no terminó sus estudios y lo he hablado mucho como también con otras personas, con este tema del permitirse arrepentir de ser madre. O sea, no sé si mi mamá lo habrá hecho o no, pero también es algo súper válido decir, pucha, no sé, cómo empiezo yo a criar a estas personitas, que además esta personita por la que yo estoy como renunciando también a muchas cosas de mi vida, sea malcriada, o sea esto, o sea lo otro, ¿verdad? Como que salga contestona, que tal vez hagas cosas que no es lo que yo quisiera que hiciera. Y es como que pasas, porque al final los hombres que también se convierten en padres, no se les asigna como esta estampa como eterna. O sea, es como que vos te convertís en madre y casi que dejas de ser persona y ahora solamente sos madre, ¿verdad? Y es eso, y qué pasa con tus sueños y qué pasa con tu vida. Entonces es justo eso, porque al final hay permisos que no se les conceden a las mujeres cuando se convierten en madres y que a los hombres sí. Nunca sabrá con certeza si su mamá se arrepintió en algún momento de haber sido madre. No sabrá con certeza si durante esos 10 años cargó con la frustración de haber dejado su carrera de lado para quedarse muchas veces sola, criando 2 niños y con una pareja que no era ideal. Pero lo que sí sabe es que su vida no fue fácil y que desde este presente ella intenta mirarla ahora con la sororidad de una mujer adulta capaz de comprender y empatizar con su experiencia y la de muchas otras mujeres. Es muy fuerte porque al final sí, yo tengo estos recuerdos de mi infancia, como de mi papá. Me acuerdo que
con todo esto. Él viajaba mucho y para mí era como la ilusión de ver a mi papá. Me acuerdo una vez que se iba a ir como a no sé cuántos meses a Canadá y era como que a mí me dolía muchísimo, pero claro, era mi mamá la que se quedaba, o sea, era ella entonces quedándose con 2 hijos o en ese momento no sé si era solo conmigo y quedándose. Y es un proceso muy solitario y muy jodido y al final entonces es como súper triste entonces que es, sí, ahora lo veo, pero dentro de todo este tiempo era como, bueno, mi mamá era la que me regañaba, la que esto, la que lo otro, pero pucha, era la que se quedó, era la que nos asumió, era la que... Escena 2. Yo sigo viva. Además del enojo, estaba teñida por algo que ella hoy nombra como un adormecimiento, una suerte de letargo en las emociones que le permitía sobrevivir, pero que no solo le atenuaba el dolor, sino también la alegría. Cuando llegó el 2020, Priscila ya se había graduado de la universidad y estaba empezando a trabajar como profesora en la misma facultad en la que estudió. Así que desde el 2019, pasando por todo lo que trajo el 2020, se fue cocinando para ella una tormenta perfecta que explotó en el 2021. Estaba transitando ese momento complejo de empezar a ser y a vivir como una adulta, y todo lo que viene con eso. Acababa de sufrir el encierro y la angustia que trajo la pandemia, su pareja se había ido a estudiar a otro país, se sentía muy sola y su psicóloga se jubiló y no la pudo tratar más. Y 2021 fue uno de los peores años emocionalmente de mi vida. Y ya en ese momento pues fui a donde otra psicóloga y llegué a donde mi psicoanalista actual, que igual con ella también conecté y ha sido quien me ha acompañado desde el 2021. Esto fue un año súper fatal emocionalmente, súper deprimida, ya con esta carga también de otro año más en pandemia, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces ese año igual fue como empezar terapia con ella y ha sido como indagar en lo más profundo, como muchas cosas y también entonces más un poco como para mí misma, como a nivel mucho más interno de mi relación conmigo misma, ¿verdad? Y porque esto en esos otros momentos eran Más familiar. mucho más familiar, mis peleas con mi papá, todo esto de irme, de ya no vivir juntos, de muchas cosas, ¿verdad? Era mucho más familiar, que era pues lo inmediato también, y más bien con ella pues ha sido trabajar entonces como esta tristeza profunda, Claro. esta melancolía, porque yo decía, bueno, es que no sé si estoy deprimida, su enfoque psicoanalítico, ¿verdad? Entonces era, bueno, no me da diagnósticos, Claro. no es su enfoque, pero sí que entonces fue trabajar como esta tristeza profunda que me ha acompañado a lo largo de la vida, básicamente, de estar entonces como viviendo desde la tristeza, ¿verdad? Desde este como que yo lo he identificado con ella, que ha sido como un tope a la alegría, ¿verdad? Aprender de niña que las peores tragedias pueden pasar, que en cualquier momento todo puede salir mal e irse al carajo, dejó a Priscila la sensación de que la alegría total, de esa que lo hace a uno saltar, no podía ser, de que el disfrute sin peros tampoco existía. Por bien que las cosas estuvieran saliendo, la felicidad para ella siempre había tenido ese tope, ese techo no muy alto donde siempre encontraba un límite. Pero el trabajo con su psicoanalista la ha llevado a mirar su dolor desde otras perspectivas y a empezar poco a poco a permitirse soltar esa mirada defensiva frente a la vida y también de alguna manera a enfrentar la muerte parada en un lugar diferente, no sin dolor, claro, pero sí diferente. El elaborar la muerte de mi perrita, esa muerte para mí me trajo como también muchos otros aprendizajes, porque para mí yo sabía que quería estar con ella cuando se muriera, que yo quería estar ahí, y cuando ella se murió estuvimos sus personas favoritas ahí, ella estaba internada y yo la tenía alzada y fue tenerla ahí alzada, fue por eutanasia, y yo sentí donde su cuerpo se quedó sin vida, ¿verdad? Y estábamos todos llorando, ¿verdad? Mi papá, mi hermano, mi pareja, y ella se fue y yo fue como que esto, luego lo comentaba con mis psicólogas, ¿verdad? Que ella me decía, bueno, es que eso es un gran paso, ¿verdad? Como el aceptar esa muerte así, esto, el sentir su cuerpo
sea, es que fue como muy simbólico porque fue sentir a la muerte llegar a mis brazos, ¿verdad? Con ella ahí. Y elaborarlo, todavía yo lloro por ella, al igual que lloro por otros, bueno, por mi mamá principalmente, pero creo que sí ha sido como ese acercamiento distinto, que tampoco es que quedas lista entonces para que se te muera todo el mundo, pero más bien ha sido el foco como para mí, de decir, ok, sí, a ver, yo sigo viva, como que es mi vida la que continúa, ¿verdad? Pueden morirse, digamos, y puede ser muy doloroso, pero al final como que soy yo la que sigo viva y me mantengo como viviendo y pudiendo gestionar lo que yo quiera para mi vida, ¿verdad? Entonces creo que ese ha sido como el gran trabajo actual de la terapia, decir, bueno, como que yo soy mi hogar, yo misma, yo sé que puedo tener a mis personas y que son importantísimas, para mí también vivir en colectivo es súper importante, mis amigas, mis amigos, mi familia es súper importante, pero a la vez es como eso, entender que sí, si va a llegar la muerte va a llegar, pero y si llega de otras personas es una la que queda aquí, ¿verdad? Entonces es como quiero quedar yo en la vida, sí. Tal vez a todos nos cuesta un poco entender a veces que estamos vivos, que siempre, no importa lo que sea que pase, lo fundamental es que estamos vivos y que si lo estamos, todo, absolutamente todo es una posibilidad. Lo malo, sí, pero también lo bueno. Ha sido súper difícil permitirme soñar, ¿verdad? Soñar a futuro, pensar a futuro primero, porque es como, mi mamá se murió a los 33. Para mí acercarme a los 30 significa, cumplo 30 en octubre y ya lo he trabajado y ya estoy como mejor, pero como que significa acercarme también a la edad en la que ella se murió. One has, a window of opportunity to appreciate or come to terms with the conundrum of being. ¿Verdad? Y como que igual tiene una implicación ahí que estoy elaborando todavía, que ya ha ido como quitándose la carga en terapia, ¿verdad? Pero decir, puede que yo viva más que ella, ¿verdad? Como, y que tiene un tinte como de injusticia, pero a la vez he ido trabajando en darle esa vuelta y como pensar en que puedo yo vivir también como, o sea, ya he vivido muchos años sin ella, ¿verdad? Y he ido gestionando estos como procesos, traumas, a como pueda, ¿verdad? Pero como que en este momento es como pensar en puedo soñar, ¿verdad? Que de nuevo me ha costado porque siempre ha sido como, no es que para qué, ¿verdad? Como que desde niña recuerdo, de los 10 años me gradué, un tío me preguntó, Pri, te vas a graduar, ¿verdad? Tal y tal, y recuerdo como que mi respuesta, no sé si en palabras, pero sí en sentimiento, fue como, sí, pero ¿y qué? Y como que ahora ha sido como un momento de decir, bueno, como que puedo alegrarme por mí misma, como puedo, sí, soñar, puedo permitirme emocionarme por algo que es para mí. Yo me la paso siempre llena de sueños, imaginando un montón de futuros posibles, pero cuando escuché a Priscila decir permitirme soñar, pensé si acaso no todos tenemos también algo que aprender en materia de sueños, si sabemos soñar con plenitud, si soñamos con miedo o con límites de lo que creemos posible y lo que no, y si sabemos celebrarnos también cuando esos sueños se cumplen. Cuando hicimos la primera entrevista en un salón de clases de la Universidad de Costa Rica a finales de julio del 2023, Priscila estaba próxima a hacer un viaje. Se iba para España a estudiar una maestría en estudios de género y estaba precisamente en ese proceso de permitirse sentir ilusión por algo nuevo, por el futuro y lo que pudiera encontrarse allá. Ese iba a ser el primer final de esta historia. Epílogo. La vida siguió y decidimos encontrarnos otra vez, y para ese momento ya Priscila estaba en España. Por eso, además de profundizar en detalles que ya me había contado en la entrevista anterior, me contó también cómo ha sido ese vivir como migrante por primera vez, pasar un tiempo largo lejos de Costa Rica. Yo nunca he sido como que las patrias me dan lo mismo, como que esta idea del patriotismo o cosas así me han dado lo mismo, como que yo pensaba, bueno, yo creo que al inicio yo decía, yo podría
vivir en otro país de fijo o podría como, no sé, como desvincularme. Yo creo que no me importaría tanto irme, ¿verdad? Ahora pienso distinto, como el estar un poco a la distancia, tal vez como sin romantizar tampoco nada, ¿verdad? Pero creo que como que este tiempo me ha hecho como apreciar mi país, apreciar Latinoamérica también muchísimo. Ella está estudiando una maestría en estudios de género precisamente porque le importa el tema, porque se ha pensado las causas feministas, porque cree en la igualdad y sobre todo porque como mujer sabe que en el mundo no nos ha tocado la mejor parte. Me ha pasado que han muchas cosas que no me esperaba. Por ejemplo, que estoy estudiando estudios de género, ¿verdad? No sabía que aquí, por ejemplo, en Madrid, el feminismo y la lucha feminista está muy fragmentada. Es como que se habla, hay 2 marchas del 8M, para mí el 8M es como una fecha muy importante y como que también me he dado cuenta de eso y hacen 2 marchas. Esto me lo habían contado desde hace tiempo, pero ya lo viví el viernes pasado y fue muy raro, muy bajón, muy... entonces hacen una marcha que es transexcluyente, que es abolicionista de la prostitución, y hacen otra marcha que es transincluyente, en donde hablan como la lucha contra el racismo, contra muchas otras cosas. Entonces es muy fuerte, como que fue un primer choque decir, pucha, aquí hay posicionamientos sumamente transfóbicos que dentro de la lucha feminista que yo no tenía ni idea. ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Latinas eran todas feministas! Esta segunda entrevista la hicimos el 14 de marzo. Acababa de pasar el día 8, el día en que muchas mujeres salen a marchar, y para Priscila ese ha sido por mucho tiempo un día muy especial, un día de encuentro y reivindicación, un día de recordarse y recordarle al mundo realidades que siguen pasando con las mujeres y que a veces las sociedades parecen ignorar. Por todo esto, claro que ella iba a ir a la marcha en Madrid. No por estar lejos de Costa Rica quería dejar de participar, pero todo eso que encontró allá y lo que ya venía escuchando en sus clases de maestría la dejaron sintiéndose fuera de lugar. Para mí los 8M en Costa Rica son... gritamos mucho porque pasan muchas cosas, o sea, y también lo hablaba con muchas amigas latinoamericanas, como que sí, a veces son como hay música y hay cantos, y hay como una, no es una celebración, no es una fiesta, es como tal vez una lucha muy reivindicativa, como, o sea, aquí yo camino a las 4 de la mañana sola, y eso me encanta y me entristece a la vez que en muchos países de Latinoamérica no pueda ser así, ¿verdad? Entonces, como que hay otra ira y otra como cosa que nos sale desde no sé, lo más profundo como del ser, que es distinto y que se nota como en las luchas y que se notan las discusiones que se dan. O sea, sí, de fijo hay movimientos transexcluyentes en el feminismo en Latinoamérica, pero hay otras muchas cosas como por resolver, que no nos preocupamos por estar posicionándonos desde un lugar u otro, como estas discusiones más teóricas que se dan desde espacios académicos tomados por mujeres ya con muchos privilegios. Priscila es una mujer blanca, una latinoamericana que por su aspecto físico al parecer no encaja dentro de los estereotipos que el mundo tiene de nosotros, y ese fue otro factor que la impresionó y la afectó muchísimo el día de la marcha. Era como si ella y su amiga, por lucir como lucen, no tuvieran lugar, no encajaran en ninguna de las cajitas disponibles. Me movió mucho porque además buscamos el bloque que era como antirracista y de personas migrantes, entonces estuvimos ahí en el bloque, pero dentro del mismo bloque fue muy particular porque yo andaba con una amiga colombiana que además es más blanca que yo y nos sacaron del bloque porque me imagino que porque no cumplíamos con este estereotipo de mujer latina. Entonces fue muy fuerte porque fue como, bueno, es que no me siento identificada con la otra parte de la marcha, que además es muy mixta, hay muchos hombres, en Costa Rica no pasa eso, ¿verdad? Muchos hombres muy protagonistas, no me siento aquí y me están excluyendo del espacio que pensé que también era en el que yo estaba, ¿verdad? Como mujer también migrante acá, entonces fue como muy raro, me removió mucho, extrañé mucho a mis amigas, muchos mis espacios. Extraña mucho y por eso, y porque sabe que tiene una posibilidad que muchos otros migrantes no, está segura de que una vez terminada la maestría va a volver a Costa Rica.
Sabe que allá las cosas no son perfectas y que incluso se están poniendo cada vez peores, pero siente en su corazón que su lugar está allá. Yo regreso a Costa Rica y no sé cómo va a estar mi situación económica, pero bueno, o sea, mi futuro no es que está súper claro, pero sí me devolveré a Costa Rica también. Y me pasa eso como que no sé si yo quiero hacer mi vida en otro país, como que, aprecio mucho también como, no sé, mis amigas, mis tías, mi familia, como que lo he apreciado aún más. Entonces creo que no sé si me quedaría aquí. De nuevo, tengo el privilegio de regresar a un lugar en donde es un espacio seguro para mí. Mi país, por dicha, sí es un espacio seguro en el sentido de que tengo redes, porque igual está fatal. Ahorita la situación va peor. O sea, el año pasado fue el récord de asesinatos. O sea, tampoco es que todo está tan bien, pero a la vez es como, pucha, sí, es mi país. Es su país, allá está su red de apoyo y aunque agradece mucho todo lo que ha vivido y aprendido en España, es en Costa Rica donde quiere estar. Qué bueno escucharte, Paola, y espero también que todo esté allá yendo bien también. Mucha fuercita porque es mucho. Ahora también entiendo que implica con sus cosas buenas y sus cosas malas también de estar lejos. Y pues que estés muy bien y nada, un abrazo enorme, Paola. Aquí dejamos a Priscila y a ustedes les damos las gracias por escuchar otro episodio de Recordarte. Ya son muchas las historias que hemos contado y por eso queremos darle un agradecimiento especial a todas esas personas que nos vienen siguiendo ya hace más de 3 años, episodio tras episodio y vida tras vida. Ojalá nos sigan acompañando siempre en este ejercicio de escucha y de memoria que es Recordarte. Este episodio fue producido por Paola Cadena, la edición del guión estuvo a cargo de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestel. Nos escuchamos en 2 semanas.